Quieres ser libre, pero no puedes, o sea, estás controlado. En esta videorespuesta de Hiper Universal, nuestra amiga Alma Sarasúa nos expone. Es inevitable, ya que la humanidad está condicionada por muchos años, sufrir para su evolución, porque todo ha sido planeado. Desde muy pequeña me di cuenta que la mente humana ha estado distorsionada por fuerzas que no sabíamos cómo evitarlas. Y al llegar a la edad madura, después de los años que he vivido, me he dado cuenta que todo lo que ocurre a la humanidad es por merecimiento y recompensa. Exacto. Nosotros lo que necesitamos saber es saber nuestra realidad. Es aceptar nuestra realidad, y esa es la diferencia de ser una persona consciente. No preocuparnos por lo que pasa a un lado, arriba, abajo. Lo que nos debemos de enfocar es en nosotros. Aunque en el plan de la línea del tiempo nosotros estamos condicionados a sufrir, nosotros estamos condicionados a someternos y a absorber las energías y a cegarnos, a crearnos obstáculos para que nosotros no podamos evolucionar. Esa es la diferencia de ser consciente o estar despiertos o no. Si nosotros no estamos despiertos y no aceptamos nuestra realidad, seguimos echándole la culpa al pasado. Es que antes era así, es que traigo una herencia de maldición, es que traigo una maldición en el dinero, pero aquí lo más importante es lo que nosotros hagamos. Y si nosotros somos conscientes, tenemos que hacer algo diferente. Queda claro que todo lo que nosotros hemos hecho no ha funcionado. Y si no ha funcionado, entonces para obtener resultados diferentes debemos de hacer cosas diferentes. Y esto parte de nuestra realidad, esto parte de nuestro empoderamiento, esto parte de nuestra conexión con el ser. Por lo tanto, está muy interesante y los dueños del mundo podrán decir muchísimas cosas. Los dueños del mundo podrán vendernos nuestras almas a los reptilianos, a los Illuminati, a los que ustedes gusten y ordenen, pero la realidad depende solo y únicamente de nosotros. Hay una pregunta muy recurrente: ¿por qué a los malos les va bien y no sufren? Bueno, lo que pasa es que los malos tienen una realidad y no se encasillan, en este caso, a una realidad, una realidad alterna de sometimiento. De alguna manera parte del empoderamiento de una forma mala. ¿Por qué? Porque ellos consiguen lo que quieren a pesar y pasar por encima de lo que sea y de quien sea. Muchas mujeres o hombres consiguen lo que quieren al costo que quieren. Y es ahí en donde están adquiriendo karmas, están adquiriendo compromisos para otros futuros. En otra vida, difícilmente estos malos, estas personas que hacen las personas equivocadas o que se llevan otra cosa por pasar sobre una persona para conseguir lo que quieren, difícilmente va a ser su última reencarnación. Van a tener que volver a reencarnar y es muy probable, como dice la línea del tiempo, van a reencarnar en un cuerpo de un mendigo, en un cuerpo de una persona que pues posiblemente tenga otras adversidades. Queda claro que el 99% de esto sugieren que no alcanzarían en este caso la esencia crística. Entonces, lo primero que nosotros debemos de hacer es parte del empoderamiento. Nosotros tenemos que hacer es no permitir sometimiento de nada,
ni de nadie, ni de ninguna religión, ni de ningún sacerdote. Es que lo dijo un guía espiritual, será muy guía espiritual, pero lo dijo en este plano. Si ustedes salen en astral y si ustedes conectan con el supraconsciente y se los dice Dios, ahí es diferente, en forma de canalización. Y eso sí, hay que estar de acuerdo. Pero si se lo dice el Papa, ustedes saben si van o no van. Y es cuando nosotros tenemos que obtener la conciencia y hacer las cosas conscientes. Tener un empoderamiento y hacer las cosas de otra forma. Aceptando nuestra realidad y aceptando de quiénes somos. Y esa es la respuesta que le doy a Alma Sarasúa. Es inevitable. Sí, es inevitable siempre y cuando estemos en la línea del tiempo. Si nosotros nos salimos en esa línea del tiempo y hacemos nuestra línea del tiempo propia, entonces vamos a pensar diferente. Nosotros somos muy críticos de muchísimas cosas y eso es nuestro deber, pero también nos tenemos que alinear, nos tenemos que separarnos de la línea porque tenemos que dejar el borregomati, como algunos le llaman. No debemos de ser hiperborregos, debemos de ser hiperconsciente, hiper seres humanos empoderados, hiperhumanos, el suprahumano, que es el hombre crístico, la mujer crística. Entonces debemos de ser fuertes, con principios, con valores, aceptando la realidad de quienes somos y proyectándonos a un futuro mejor, que es lo que nos estamos haciendo. Muchas cosas y muchas personas y muchos de ustedes, amigos, estamos aquí trabajando o se está trabajando aquí por una sola cosa. Esa cosa estamos planeando para alcanzar la vida eterna o tener una mejor reencarnación. Todo tiene sus recompensas. Y las personas que luego me dicen, ¿por qué a los malos les va mal? Les va bien, es como la guerra. Hay batallas que se ganan, hay batallas que se retrasan o que se pierden. Pero la batalla final siempre, siempre, siempre ganará la luz. ¿Qué es lo que dicen los estudiosos, los eruditos? La luz alcanza la energía taquiónica. La oscuridad solamente llega hasta la dimensión número 70 o simplemente no alcanza la luz taquiónica. Es mucho menor. Y por ninguna razón la guerra final ganará la oscuridad, sino que ganará la luz y siempre la luz al final de las batallas. Así es que no se preocupen y no se fijen en esas pequeñeces. Si al vecino es malo y le va bien, allá él. Pero nosotros tenemos que estar en nuestro centro y ser las cosas conscientes, con el empoderamiento y con la conciencia amplia para obtener mejores resultados y siempre consciente partiendo de nuestra realidad. Gracias, Alma Sarasúa, gracias. Síganme escribiendo en este videoprograma o en TV Hiperdimensional y vamos a seguir haciendo video respuestas. Muchas gracias.